Tipos de cuerpos para la simulación. Con la finalidad de seguir analizando y comprendiendo las herramientas necesarias para poder lograr crear simulaciones. Vamos a analizar en este video los tipos de cuerpos para la simulación. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Tipos de cuerpos para la simulación. La estructura de los cuerpos pueden ser rígidos, blandos o estructurados por partículas, sólidos, líquidos o gaseosos. Es importante comprender estas estructuras porque los software que se dedican a el modelado e incluso a la simulación de formas como por ejemplo el comportamiento de las hojas, el follaje, el pasto, el pelo, normalmente están trabajando con sistemas de partículas que pueden ser rígidos, blandos, ¿sí? Y que estas partículas pueden estar estructuradas por sólidos, líquidos o gases. Obviamente simulación de sólidos, líquidos y gases tienen que ser formados por la estructura de partículas. Los cuerpos rígidos son los cuerpos que no sufren deformaciones por acción de fuerzas externas. Es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Cabe la pena aclarar aquí que los cuerpos rígidos en la naturaleza realmente no existen. Incluso las rocas, que pudiéramos decir que son cuerpos rígidos, sufren cierta deformación al momento de un impacto. ¿Sí? Entonces, cuerpos rígidos como en la simulación digital, que pueden ver que se rebotan y que se mueven y sin sufrir ninguna deformación, en realidad son cuerpos ideales, pero no existen en la naturaleza, vuelvo a insistir. En la realidad, las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidas. Se deforman bajo la acción de cargas que actúan sobre ellas, impactos, golpes, presiones, etc. Un cuerpo rígido es un cuerpo ideal en el que sus partículas tienen posiciones relativas fijas entre sí. Estos cuerpos no sufren deformaciones debido a la acción de fuerzas externas. Se trata de cuerpos ideales, ya que en la realidad los cuerpos no son completamente rígidos, sino que se deforman por la acción de fuerzas externas. Incluso si tuviéramos una energía interna en un cuerpo rígido, el cuerpo rígido se deformaría también por la acción de fuerzas internas al cuerpo, pero se conocen como fuerzas externas porque no pertenecen a lo que es la estructura molecular de dicho cuerpo. Por eso se dice que son fuerzas externas. Por ejemplo, una granada de fragmentación, al momento de estallar su contenido, su explosivo, va a deformar y va a romper y a estillar el cuerpo que lo contiene. Entonces realmente el cuerpo que lo contiene es una estructura molecular y el sistema del explosivo, el componente explosivo es otro sistema molecular y que realmente corresponde a una energía externa al cuerpo. A diferencia de las partículas en los cuerpos rígidos, si consideramos sus dimensiones, además de su masa, en realidad, la unidad estática del cuerpo rígido se estudia en las condiciones necesarias y suficientes para que un cuerpo rígido permanezca en equilibrio. Las fuerzas interiores, exteriores, etc. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Cuerpos rígidos. Un sólido rígido es cualquier cuerpo formado por varios puntos materiales cuyas distancias mutuas permanecen constantes incluso bajo la acción de fuerzas exteriores, en el cual las fuerzas originan una serie de momentos.
se dice que un cuerpo rígido está en equilibrio si la suma vectorial de todas las fuerzas y todos sus momentos tomados sobre cualquier punto es cero. Observemos la imagen de un muro de ladrillo que pareciera un cuerpo rígido. Es un componente en las simulaciones digitales. Se considera un componente pasivo, estático y rígido. Un muro de ladrillo es un ejemplo de un componente pasivo, estático y rígido. Si éste no interactúa directamente con los personajes o con otros componentes del escenario, por eso se dice que es pasivo. Y se encuentra ubicado en una sola región de la escenografía digital, se dice entonces que también es estático. Y además es rígido porque no se deforma aún con impacto de algunas estructuras del escenario digital o de los personajes, y solo representa una estructura del escenario que ni interactúa ni cambia de posición, y además que no se deforma. Entonces, por eso se dice que es pasivo, estático y rígido. Un componente activo, estático y rígido sería un muro de ladrillo, por ejemplo, que es un ejemplo también de este componente activo, estático y rígido. Si éste cambia algunas de sus propiedades, algunas de sus características, como la textura o el color, y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario. Por eso entonces se dice que es activo, porque está interactuando con otros componentes del escenario digital y además representa una estructura del escenario. Entonces, la posición inicial, color, textura inicial, las conserva, pero aunque conserva la posición inicial, cambia en este caso el color, por ejemplo, o la textura final. Entonces, esto es lo que nos lleva a decir que es un componente activo o pasivo, pero en ambos casos es estático y rígido. Vamos a analizar un poquito lo que son los cuerpos blandos. Son cuerpos que cuando colisionan sufren deformaciones temporales y que pueden regresar a su forma original. Cuando estamos en reposo tenemos este cubo. Si nosotros a este cubo le aplicamos fuerzas deformadoras, fuerzas que lo oprimen, el cubo va a tender a hacerse más delgado, va a crecer en altura, va a crecer en ancho, en profundidad, ¿sí? Y va a adelgazarse más bien en lo que es la anchura. Entonces esto por la presión que está recibiendo. Estas onditas que ven aquí azules representan la fuerza de tensión que se ejerce sobre la superficie de los costados del cubo. Entonces eso lo deforma. Pero si dejamos de ejercer esa presión, el cuerpo va a regresar a su estado de reposo, regresando a sus dimensiones originales. Por eso se dice que son los cuerpos que cuando colisionan sufren deformaciones temporales y que pueden regresar a su forma original, y se les considera como cuerpos blandos. Hagan de cuenta que si fuera como un cubo de una gelatina. Cuando apretamos va a deformarse de esta manera, pero si soltamos va a tender a regresar a su estado original. Entonces, los cuerpos blandos, si están en reposo, tienen una forma, pero si están recibiendo una fuerza deformadora, van a modificar su estructura, más bien su forma, no su estructura, su forma. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. El componente activo estático blando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta estructura con color y demás, aquí en la posición de la estructura y color inicial, se deforma temporalmente y cambia de color de manera temporal o permanente. Un cilindro flexible es un ejemplo de un componente activo estático blando. Tiene la capacidad de deformarse durante la secuencia de eventos, pero al final recupera su forma y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario,
Y la deformación se da, por ejemplo, por la acción de fuerzas externas o internas. Y si cambia, además de su forma de color, entonces estamos hablando de textura, estamos hablando de que puede ser incluso un componente activo, ¿sí? Estático, pero blando, por eso se deforma hasta ciertas características. El componente activo dinámico blando, que sería este que está aquí, es el que definitivamente, ¿sí? Tenemos aquí, es cuando un cilindro es un ejemplo de un componente activo dinámico blando, si tiene la capacidad de deformarse durante la secuencia de eventos, pero al finalizar recupera su forma y puede interactuar con los personajes o con otros componentes en el escenario. La deformación se da por acción de fuerzas externas o internas. La diferencia es que aquí tiene un color inicial, durante la deformación sufre alguna transformación que lo lleva a que al final tenga un color distinto, por ejemplo. Entonces es un componente activo, dinámico, blando. Cuerpos estructurados de partículas, por ejemplo, sólidos, líquidos o gases. Son cuerpos formados por partículas que no conservan su posición, por tanto, no tienen forma definida y adoptan la forma del contenedor que los contiene. Por ejemplo, los cuerpos estructurados por partículas pueden cambiar de formas como esta estrella deformada, a un cubo, a un cilindro, dependiendo del acomodo de sus partículas durante la secuencia de eventos. El componente pasivo dinámico estructurado por partículas, tenemos una posición inicial, una posición final, y se dan cuenta, bueno, la posición pudo haber cambiado en un momento dado, pero me dice que es pasivo, dinámico y estructurado. ¿Por qué es pasivo? Porque conserva más o menos su forma y su estructura, porque se ha hecho de partículas. La estructura también, la textura es la misma, pero dinámico porque se mueve de posición, etcétera, como una nube avanzando en el cielo, pues sí. Entonces es un componente pasivo dinámico estructurado. Una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente pasivo dinámico y estructurado por partículas. Si no cambia su forma durante la secuencia de eventos, y si no interactúa directamente con los personajes o con los otros componentes en el escenario y solo representa una estructura del mismo. Un componente activo, dinámico, estructurado por partículas, lo tenemos aquí como una nube que va cambiando de forma, pero además va cambiando de textura. Por ejemplo, cuando viene que se ve en el horizonte una nube que va poniéndose cada vez más gris, más oscura, y que incluso cambió de forma, ¿sí? Se hizo más grande o más pequeña, etc. Entonces estamos hablando de un componente activo, dinámico, estructurado. Una nube en el horizonte del escenario que cambia de posición con el tiempo es un ejemplo de un componente activo, dinámico y estructurado por partículas. Cambia su forma durante la secuencia de eventos y puede interactuar directamente con los personajes o con otros componentes en el escenario digital y solo representa una estructura del mismo. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.